Celebración de la Navidad, pues aquí hago parte, aunque la directora no me deja ni coger una pandereta, pero bueno, al menos el corbatín pues me ayuda, aunque sea, déjeme ponerme el corbatín. Bueno, quisiera en esta mañana que siguiéramos analizando la Navidad, esta época, qué significa, qué es para nosotros como pueblo del Señor la Navidad. Y hay un pasaje en la Biblia donde un hombre, Simeón, abraza al niño Jesús en el momento que es él presentado. Y él dice, mis ojos han visto la salvación. En esta Navidad son muchas las cosas que observamos o miramos, ¿cierto? La Navidad nos permite ver una época donde se adornan las casas, donde las ciudades aún hemos visto un despliegue de muchas luces en nuestra ciudad, los negocios se ponen más bonitos, los centros comerciales se identifican con la época navideña, los restaurantes, todos ellos son, digamos, momentos que cuando salimos a la ciudad podemos observar muchas de estas cosas. Algo clásico que también se observa por causa de la Navidad tiene que ver con el mismo pesebre, tiene que ver con el árbol de Navidad, las luces, también nos regala la época de las reuniones familiares. La Biblia también nos muestra sobre la Navidad aspectos muy bonitos, como fue la llegada de unos magos a una ciudad, los cuales, si ustedes han leído el libro, me encantó lo que decía que aún Herodes y los demás se han turbado por causa de la misma Navidad. No me diga que ya tenemos dolores, no me angustie, Stephanie, porque yo ya estoy que salgo corriendo con el bolso. Bueno, ¿qué tal, no? Vivir esa experiencia, bueno, todos aquí asustados, ¿qué nació? Bueno. La Biblia también nos habla de que se vio una estrella en el cielo, unos pastores que llegaron a un pesebre. La Biblia también nos habla de un mesón que fue lleno donde los padres de nuestro Señor no encontraron cabida. Nos habla de un niño envuelto en un pesebre. Es decir, la Navidad nos permite una fotografía y una imagen muy amplia, tanto actual como la misma Biblia nos enseña la época del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que aprender a ver en medio de tantas cosas que hay. No sé cómo me están escuchando atrás. ¿Bien? ¿Sí? Bueno. Hoy quiero que hagamos una énfasis se me está como encocando, una énfasis en cosas que debemos aprender a mirar, a ser buenos observadores. Y no solamente es cómo yo estoy viendo, sino también qué veo yo en la Navidad y qué veo, cómo, quién y qué, cómo veo, a quién veo y qué veo yo allí. Resulta que esto es lo importante y lo trascendental en medio de la Navidad. Saber qué miramos en la Navidad, qué es realmente la Navidad para mí, porque para muchos la Navidad simplemente son las vacaciones, voy y visito la familia, quemamos el año viejo, brindamos por el ausente y comemos buñuelo y natilla. No, la Navidad realmente tiene algo más allá y más profundo que debemos nosotros trabajar. Si hay problemas de alguna gotera, pues, hermano, no le dé temor pararse hacia atrás. Ahí vamos, hasta aquí quedó muy perfecto, todavía falta seguir arreglando de ahí hacia atrás. Dice así el texto, vamos a Lucas capítulo 2, si es tan amable, y vamos a leerlo desde el 21 hasta el 35. Dice la palabra así, Lucas capítulo 2, versículo 21 al 35. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús,
el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a María, la madre, lo siguiente: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Señor, entregamos esta mañana en tus manos, colocamos, Señor, este tiempo. Te ruego que podamos entender, Señor, tu palabra, que hoy podamos reconocer el sentido de la Navidad con mayor profundidad y que podamos, Señor, compartir la Navidad con todos los que tú pongas a nuestros lados, Señor, mostrando y enseñando el fruto de tu venida. Amén. Mis ojos han visto tu salvación, ¿cierto? Es una gran frase que uno puede expresar, maravillosa y preciosa. Qué lindo uno poder llegar al final de sus años diciéndole: Señor, ya puedes despedirme porque mis ojos han visto tu salvación. Ese es el propósito de la vida, es que usted y yo podamos ver la salvación de Dios en medio de nosotros. Llegar a ese punto: oh Señor, despídeme porque he podido observar, he podido ver tu salvación. Y se da la gran diferencia, aquellas personas que parten en el Señor con aquellas que no parten en el Señor. Usted podrá denotar claramente a muchas personas que es un terrible miedo, una terrible angustia, mientras que en otros hay una paz que les envuelve, que les cubre, que les cobija y que les fortalece. Ahora nos podríamos hacer una pregunta en esta mañana para tratar de contestarla. ¿Quién puede ver al Salvador? ¿O quién es el que ve al Salvador, cierto? Y son 3 puntos que deseo que compartamos en esta mañana. Y primero, aquí estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo, siendo presentado en el templo. Si ustedes ven del versículo del 1 al 24, el Señor ha cumplido 3 ritos que se hacían en esa época y que el judaísmo y la ley mandaba. Dentro de estos estaba el primero, es que a los 8 días de circuncidar al niño le fue puesto el nombre. Es decir, en los primeros 8 días de nacido, nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado, y esa circuncisión, recordemos nosotros, que tenía como el objetivo el pacto que viene desde el mismo Abraham. Es decir, que él estaba siendo parte de esa promesa que Dios le había dado. Todo esto
para que se cumpliese realmente quién era Él. Alguien que era súbdito de la ley, como dice Gálatas 4:4, para cumplir toda la ley. Es decir, aunque nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, también como hombre cumplió toda la ley. Porque si no fuese así, queridos hermanos, no tendríamos a ese sumo sacerdote que se pudiese compadecer de nosotros. Como hombre, Él vivió todo lo que la ley le exigía y le pedía, y sin pecado lo vivió. Luego, el segundo rito que el Señor cumple está en el versículo 22. Entonces ya sabemos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es importante que reconozcamos a quién Él está viendo. Segundo, 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, 40 días. En el día 41 se presentaba la madre y se presentaba y el niño para hacer el sacrificio de purificación. Me imagino que ahí viene la cuestión de las 40 gallinas, para que se prepare entonces Stephanie, las 40 gallinas que se va a comer. Entonces son 40 días y dice la Biblia lo siguiente: conforme a la ley de Moisés trajeron a Jerusalén para también presentarlo. Entonces, ahí estaba el segundo rito. Ese segundo rito, ¿cuál era? Era el de hacer un sacrificio por el niño y por la niña. Lo que usted y yo entendemos, el sacrificio por el pecado o la caída original, es decir, de una vez por ello. Y el tercero, versículo 22:30 dice así: le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, o separado al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomillos. Cuando un hijo varón nacía ahora, ese se ofrendaba a Dios. Esto comienza desde el momento de la salida. Todavía no estaba el ministerio de los levitas. Por lo cual entonces, cuando era de cualquier tribu, lo que se hacía era que a los 40 días el niño era redimido a partir de 5 ciclos que la familia ofrecía. ¿Listo? Y luego ya el Señor más adelante separa la tribu de Leví para que fuesen los sacerdotes. Pero siempre se hacía ello, es decir, me pertenece, pero ya no va a estar el niño en el templo, sino conmigo. Era causa de redención. Es decir, el mismo evangelio estaba haciéndose mostrado ahí, cómo se redimía entonces a este pequeño. En ese momento, nuestro Señor es presentado en medio del templo. Y en esa presentación en medio del templo aparece ya Simeón. Ahora, el Señor cumplió toda la ley, para que nos quede a nosotros claro. Recuerde que Él dijo que no he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Entonces, ser parte del pacto, la circuncisión, el sacrificio por el nacimiento, pero sabemos que Él era sin pecado, pero como hombre cumplió la ley. Y también el hecho de ser presentado, que es lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia. No bautizamos niños, sino los niños son presentados al Señor. En ese instante, en ese momento, viene un hombre, dice la palabra en el versículo 25, un hombre en el cual el Espíritu Santo estaba sobre él, y en el 27 dice movido por el Espíritu. Es decir, ¿quién está aquí haciendo esa obra en el corazón de Simeón, mostrándole todo? El Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿quién puede ver la obra de Jesús? ¿Quién puede? Primer punto, en el que Dios ha puesto su mano. Es así de sencillo. Es así. Yo quisiera, cuántas veces yo he anhelado que gente pueda ver a Dios y que conozca de Dios, pero para mí es imposible. Porque si no está ese favor de Dios en ese corazón de esa persona, en la vida de esa persona, es difícil que conozca de Dios mismo. Nadie puede venir a mí si el Padre no le enviare. Nadie puede venir a Cristo si no es porque el Padre ha dispuesto ello.
Y el que viene a mí, no le echo fuera, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquellos que son movidos, aquellos en los cuales está el Espíritu de Dios, son llevados o direccionados al reconocimiento de nuestro Señor como su Salvador, que es el motivo de la Navidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos observar que la mano del Señor está puesta sobre una vida? Miremos unas características aquí en Simón. Primero, la Biblia dice que era un hombre justo y piadoso. Y era un hombre que esperaba la consolación del Señor. Es decir, tenemos aquí a alguien que realmente es temeroso a Dios por su vida justa y piadosa y una vida que estaba soportada en la esperanza del Señor. El Salmo 25:14, que usted y yo en nuestra versión Reina Valera, quería decir otro, que reconocemos, yo sé que lo leo y usted fácilmente se acordará, dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, si lo leemos en una versión popular, dice así: el secreto de Jehová es para los que le temen. Muy diciente. El secreto del Señor es ¿para quién? Para los que le temen. Entonces es para ellos. Porque recuerde que el mundo en su sabiduría no conoció a Dios. Esto necesita del Espíritu de Dios. Esto necesita de algo mayor o superior para nosotros poder venir a Cristo. Entonces, este hombre temeroso tenía tres cosas especiales. Era justo. La palabra justo en el griego significa de un carácter equitativo, inocente, santo. ¿En qué era esto? Que no era como esos fariseos que dependían de la obra de sus vidas, de sus manos o su salvación por sus obras, sino que era una vida realmente moldeada y esperaba en la consolación del mismo Señor. También era piadoso. La palabra piadoso en griego significa alguien piadoso, alguien que se habla bien de él, es decir, era un hombre de testimonio. Entonces, no podemos decir, queridos hermanos, que una persona que es llena del Espíritu Santo va a ser una persona de injusticia y va a ser una persona que no tenga una vida acorde con lo que cree. A estos que temen les voy a hacer entender mi secreto, les daré a conocer mi secreto. Y algo bonito también es una persona que espera, dice la palabra, que él esperaba la consolación, el consuelo, es decir, que abraza la esperanza y la confianza. Esperar en el griego significa abriga, aguarda, recibe, es decir, él confiaba en un Dios que iba a ser una manifestación de su gracia, de su majestad y de su poder. ¿Cuándo lo podemos nosotros entender, querido hermano? Cuando el Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Ahí está el gran dilema. Primero recibo fe para poder nacer de nuevo o nazco de nuevo para poder tener fe. En esas dos direcciones ha venido, digamos, la gran división o apuesta de los tiempos actuales. ¿Yo cuál soy? ¿Y cuál es la iglesia? Creemos que Dios primero nos toca con su Espíritu Santo para que podamos creer. Nosotros creemos ello. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no vamos a poder creer en Dios. Entonces no significa que no es porque yo ya soy santo, ya recibí a Cristo, no. Aquí podemos ver cómo Dios anteriormente ha trabajado en nuestras vidas. No sé si usted lo reconoce. Yo me acuerdo que cuando conocí del Señor y un día que me invitaron a predicar en la iglesia donde me congregaba, pues en esa época tendría yo por ahí unos 25 años ya, un buen tiempo, pelinegro y delgado. Y recuerdo que ese día el Señor habló a mi corazón, porque yo crecí mi adolescencia y parte de mi niñez sin la figura paternal.
Y eso hace falta. Soy consciente. Porque eso lo vuelve a uno autónoma, lo vuelve a uno una persona que no depende de otros, a veces se revela uno hacia la autoridad, hay desconfianza, hay mucho temor, tantas cosas que da esa falencia. Pero cuando estuve leyendo esa palabra, el Señor me habló a mi corazón y me decía, fue que yo con cuerdas de amor lo atraje. Y yo sí me dije, Señor, ¿por qué yo nunca crucé el límite? Vivía en una ciudad, vivía solo. En esa época mis padres tenían una buena capacidad financiera. Tenía plata, un apartamento, en una ciudad donde nadie lo pone a uno cuidado. Pero nunca crucé un límite. Y me di cuenta que fue Él que no me dejó que cruzara el límite. Y me di cuenta, ¡ay, tengo un Padre! Si Dios no es con nosotros es imposible, queridos hermanos, porque Él pone tanto el querer como el hacer. Entonces muchas veces en vez de ponernos a orar, haga eso, Señor, por favor, tócalo, porque sí. O si no, lo único que yo le voy a meter a esa persona es religión y normas. Y no ha nacido de nuevo. ¿No son los fariseos así? Él no era fariseo, por eso era una vida especial. Ahí estaba el Espíritu Santo. Ahí lo vemos. ¿Por qué? Porque hay un fruto, un carácter justo, piadoso y de fe. Y es especial como la Biblia dice que el Espíritu estaba sobre él. Es decir, ¿dónde está el Espíritu Santo? Pues según la lectura, ¿no? Sabemos que habita en nuestros corazones, pero ¿qué significa? ¿Sobre qué significa? ¿Cierto? Está más por encima de mí, ¿sí o no? Eso da mucho que decir. Entonces no es que yo hago lo que quiero, sino que hay alguien que está por encima de mí. Su autoridad, su revelación es por encima de mí. Ahora sí, es verdad, me cubre, porque la palabra estar sobre él significa cubrir, proteger. Lo que más nos dice es que es la influencia del Altísimo en la vida de esa persona. ¿Para qué? Para poner un orden, para poner una dirección. Por eso yo le agradezco a Dios que no me dejó ir más allá del límite. Y eso hace Dios con nuestras vidas, de manera especial. De manera especial. Y el que el Espíritu Santo esté en medio de nuestros corazones nos regala a nosotros revelaciones. Versículo 26. Y le dice lo siguiente: y le había sido revelado. Es decir, no fue que él lo obtuvo conscientemente, sino que Dios le reveló a ese corazón. ¿Y qué le reveló Dios a ese corazón? Le reveló que él no moriría sin ver al ungido del Señor. ¿Usted no le parece eso una hermosa promesa? Dice, Simeón, usted no se va a morir. Posiblemente Simeón era un hombre ya de muchos años, porque ya dice a lo último: Señor, ya me puedes despedir. Dice, usted no va a morir. Le revela que él va a alcanzar a ver la salvación y entender la salvación. Lindo lo que el Espíritu Santo hace por nuestras vidas. Me acuerdo, querido hermano Heriberto, no le pedí permiso, pero un testimonio que vivimos. Yo me acuerdo que en una noche yo soy poco de sueños, hermano, realmente yo me quedé dormido y abrí los ojos. Yo no sueño casi. El problema es que me quedé dormido, pero bueno. Y me acuerdo que dentro del sueño el Señor me decía: vaya y ore por el hermano en la fábrica del hermano. Vaya y ore por él.
Entonces hablaba con un hermano muy amado, que ellos son de la línea de que no creen en los dones. Y yo le decía, pues, ¿cómo le explico yo a usted eso? Porque eso me lo dijo el Señor y lo hice, y pudimos ver cómo Dios bendijo el negocio de nuestro hermano. Me acuerdo que fuimos y yo escuchaba que el Señor dije, vaya, ore, bendígale, ore con el hermano en el negocio del hermano. Ahorita no es que significa que siempre es para todo lo mismo, ¿no? Fue un dato especial. Algo quería el Señor hacer con la familia de Heriberto y Heriberto mismo. Fuimos, oramos. Señor, yo no dije nada mágico. Señor, nada. Oramos, Señor. Hacemos tu voluntad. Lo que considero es que el Señor ya tenía una bendición para ellos. Simplemente quería que quedara en el corazón de ellos. Es mi bendición. No es el fruto de sus capacidades. Considero que era eso. A los 3 días me llamó Heriberto, pastor, me salió tal negocio, pastor, tal, y se les explotó las ventas de manera magnífica. ¿Cómo? Hasta ahora. Y me han contado milagros. Que se les acaba el producto, no hay nada. Y después llega y dice Juan, no, por allá hay unas cajas con empanadas. Pero si no había, y sí, hay empanadas, y después no, y hay otras. Hasta multiplicó el Señor. No solamente el Señor multiplica peces y panes, sino también hasta empanadas. Ese es Dios. Ese es el Dios en el cual usted y yo creemos. El Dios que revela de poder y que orienta nuestras vidas. ¿Qué le dijo el Señor? Le puso en su corazón, porque la palabra 27 dice movido. Es decir, eso fue con fuerza. Cuando yo muevo es porque yo ejercí una fuerza. Lo movió y dije, venga, nos vamos. Camine para el templo. Por favor, ¿cuántas veces el Señor no le dice venga al templo y usted ni se mueve, no? ¿Por qué? Y de manera, como alguien dijo, misteriosa, el Señor comunica un conocimiento divino a los corazones de su pueblo. En ese momento le dijo el Señor, vaya, pásese y hace eso. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido eso en nuestras vidas? Por ejemplo, las madres, ese sexto sentido que a veces tienen. Me acuerdo a mi hermana, que ella vive en Alemania. Ella estaba en la cama, durmiendo, cuando se levantó asustada y dijo, me le está pasando a mi hijo Hugo algo. Y él en Bogotá, Alemania, Bogotá. Y ella entró en desesperación y comenzó a clamar, comenzó a pedirle a Dios guarda. En ese momento a él le habían cerrado en Bogotá unos carros y le robaron el carro y lo tenían a él secuestrado. En ese mismo momento, durmiendo, ¿quién lo hace? Dios. Y ella clamaba por mi hijo, guarda a mi hijo, Señor, y comenzó a llamar, no ha llegado. ¿De dónde viene eso? ¿Quién hace eso? Dios, el Espíritu Santo de Dios. Por eso no despreciemos, queridos hermanos, cuando hay ese sentido en nuestro corazón que nos lleva en la dirección y en la voluntad. ¿Quién puede ver? Aquel en el cual el Espíritu de Dios está en medio, porque si no, no lo vemos. ¿Cuánta gente no vio a Jesús allá en esa época? Y de esos, ¿cuántos nos dijeron al último, crucifíquenlo? Si no hay cambio o transformación en nuestros corazones. Segundo, ¿quién puede ver? El que reconoce el cumplimiento de su palabra. Si usted y yo seguimos leyendo, dice el versículo 27 en adelante así. Movido por el Espíritu vino al templo. 28, y él lo toma en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, ¿qué? Conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Es decir, queridos hermanos, es necesario que usted y yo
podamos ver a Jesús a través de la palabra. Jesús es la centralidad de la palabra. Desde el momento de la creación, la caída del hombre, el llamado a un pueblo, la creación o el nacimiento de la iglesia, su segunda venida y su reino eterno. Todo está centrado en el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo puedo yo ver a Dios si no veo la palabra? ¿Cómo yo puedo ver las promesas de Dios si no entiendo sus promesas? Es difícil que yo me pueda mover espiritualmente sin tener las palabras del Espíritu Santo de Dios. Por eso el que conoce la palabra puede decir, wow, Señor, lo veo. Posiblemente para muchos la lectura que hice esta mañana no la van a comprender todavía en profundidad. Pero aquellos que han entendido que Jesús vino como el nuevo sacerdote según la genealogía de Melquisedec y no de Leví, es decir, aquel sacerdote del cual Abraham aún dio todo y diezmó a Abraham a él, a partir de ahí, ese rey de paz, el rey de lo que luego sería la Jerusalén, ese lo vemos ya luego a él sirviendo en los cielos. Un reinado o un sacerdocio eterno. Hermano, todavía no dimensionamos eso. Lo que significa el sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo comprendemos la palabra, va a sentir sabor, vamos a sentir alegría y decimos, Señor, escrito está, y así no fue que atacó el Señor a Satanás y le derrumbó todas sus estrategias. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. No es la palabra la que nos ayuda cuando vienen los ataques del enemigo, por lo cual este hombre entendía dentro de su situación rodeado de romanos, el pueblo corrupto. Señor, ¿vas a tener misericordia de nosotros? Y que le dijo el Señor, sí, va a haber consuelo, vas a ver al ungido, al que es rey, sacerdote y profeta. En uno solo, a Cristo lo vas a ver, en el cual el Espíritu de Dios está en su plenitud y su totalidad. Lo vas a ver. Pero si no conocemos de la palabra es difícil, queridos hermanos. Ahora, lo hermoso de ese reconocimiento de la palabra que este hombre hace, lo puede, digamos, acoplar a esa revelación que vino antes. Es decir, en la palabra. Señor, tú prometiste, sí. Y si usted escucha a un judío, le va a decir desde Abraham, desde el mismo Génesis, la simiente de mujer. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ellos van a comenzar a usted a decirle, conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Por eso, hermano, hay que estudiar la Biblia. Ese reconocimiento de la palabra nos muestra también digamos, ese de lo que Dios quiere para todos los pueblos. Versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. De aquí hay un canto muy especial de Simeón. Ahora puedes despedirme, es el título de este canto histórico. Señor, tú dijiste que todos los pueblos iban a ser bendecidos. Y aquí Él lo está diciendo. Salvación, la salvación en presencia de todos los pueblos, de todos los pueblos. La Biblia dice que el Señor haría un banquete, es decir, todo esto es cumplimiento. Vamos a leer. Vayan a Isaías, por favor. Vamos a leer textos históricos. Isaías 25, versículo 6.
Y Jehová de los ejércitos hará en este monte, está hablando de Jerusalén, a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Y destruirá la muerte para siempre. ¿Usted no le alegra, hermano, esa segunda venida del Señor? ¿No se goza? La preparación de la salvación a todas las naciones. Vaya conmigo al 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y si usted lee el título de ese párrafo, dice el siervo de Jehová. Mis ojos han visto la salvación, el banquete para las naciones, el pacto para todos los pueblos. Qué lindura, pero no sé si se dice así. Qué belleza. 49:6. Mire la palabra lo que nos habla. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las 12 tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Eso es lo que Simeón oraba. Señor, tú lo has dicho. Va a haber una luz, va a haber un pacto. Vas a quitar tinieblas. ¿No debería ser esa nuestra oración por nuestras familias? Más que decir, vean, conviértese. No, hermano, si no viene de arriba, hagan como yo hice con mi hermano. Ya al último yo no le predico más porque él se burlaba y me molestó. No le predico más, Señor, que vaya para el infierno. Y cuando me llama, conocí al Señor, me entregué al Señor. Y dije, no le creía. No, ¿usted? Sí, conocí del Señor. No le creo. Y por ahí ya me dice que está predicando en unas iglesias y lo han invitado. El Señor, Él hizo la obra, no la hice yo. Versículo 60, no, dejémoslo así. Entonces vemos que se cumple esa promesa del Señor. La salvación y la luz. Si no fuera por eso, usted y yo no conoceríamos de Dios. No conoceríamos. Si Cristo no hubiese venido a esta tierra, no hubiésemos nosotros abrigado la salvación en el Hijo de Dios. No hubiésemos tenido eso. ¿Y va a ser la gloria de Israel? Claro, no podemos negar eso, porque recordemos que muchos de ellos a Jesús no aceptaron, pero cuando Él vuelva, ellos, ese pueblo, va a ser un pueblo que va a, digamos, predicar a las naciones enteras. Ese pueblo va a ser testigo y van a pedir perdón por haber rechazado al Cordero. Por eso Simeón dijo, Señor, ya despídame. Qué lindo. Eso me parece a mí tan maravilloso porque uno de los temores con que más lucha el hombre es la muerte. Una de las cosas que más miedo da, ¿cierto? Pero este hombre decirle, Señor, despídame, no hay problema. Como Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y si Él pagó por mis pecados, ¿qué me vas a sacar en cara? Haciéndolo a lo colombiano, ¿no? No. Si ya me pagó, entonces, ¿qué me va a cobrar, pues? No. Hubiera sido colombiano, hubiera colocado eso. ¿Cierto? Y el poder del pecado, que es la muerte,
Si ya no hay pecado, no hay muerte. Cristo ha pagado por nosotros para redimirnos, hacernos justos delante de Dios y cumplir todo lo que Dios ha pedido. Por eso dice él mismo, eso es en 1 Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. No nos dará, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado la victoria. Por eso, Señor, despáchame. Porque para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Él me ha dado la victoria. ¿Dónde está la consolación de Israel? Está en sus manos, Simeón. No te vas a morir sin haberlo visto. Y desgraciado el hombre que no pueda ver eso. Terrible. Terrible. Pero el que lo ve, queridos hermanos, ha puesto su esperanza y su confianza en el Dios de Israel. Y por último, ¿quién ve a Dios? El que comprende el ministerio de su Señor. Versículo 33 y 34 y 35 dice así: Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y le dijo a su madre María, interesante esto, no podemos decir, ay, ¿por qué a José? Todo apunta a que José muere muy joven, es decir, aquí vamos a ver a una María viuda como muchas de las mujeres levantando a su hijo, como gatico patas arriba lo defiende. Y le dice a ella lo siguiente: he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, esto es lo que este niño va a hacer. Y luego a ella le dice, pero usted va a ser traspasada su corazón por una espada. Terrible esto. Nos gustan más las profecías: irás a las naciones, se te abrirán las puertas, se romperán los broces y los cerrojos de bronce. Pero no, usted va a ser para caída y para levantamiento de muchos. Y es lindo cuando usted y yo entendemos eso. ¿Cuál es el ministerio del Señor? La palabra caída significa ruina, estrellarse con algo. Levantamiento significa resurrección, recobrar, recuperar vida espiritual. Es decir, lo que Dios nos está diciendo, aquí lo podemos ver en Isaías. Sigamos en Isaías capítulo 8. Hoy pensé que dice así Isaías capítulo 8, versículo 14 y 15. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán en ellos, entre ellos, y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Que dijo, no, ¿cuál es lo que dijo el Señor? Yo no tengo por inocente al que hace iniquidad. Y van a chocar como un tremendo, sí. Pasemos al 28 de Isaías. Versículo 13 y 16 dice así: La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandamiento sobre mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Señor. Es decir, aquí no nos va a pasar nada. Son los que dicen, vean, no necesitamos de Dios,
Se muere y todo quedó ahí, nada pasa. Estos son los que están hablando así. ¿Listo? Ok. Cuando pase el turbión del azote, no va a llegar a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y entendemos muy bien nosotros esto. Aquí ya comienza entonces esta piedra a salir un poco más a flote para entendimiento. El que cree en mí, como dijo el Señor, no morirá, sino que vivirá eternamente. Entonces, como estamos tan acostumbrados, queridos hermanos, a nuestras propias obras, se nos olvida la necesidad de poder confiar nosotros en nuestro Señor Jesucristo y en todo lo que Él depone, que fue lo que ellos no hicieron. No hicieron. Solamente los que se humillan, los que se arrepienten de sus pecados, solamente aquellos, queridos hermanos, que reconocen que Jesús es el Señor, van a ser levantados y bendecidos. Levántate, Lázaro. Para el mundo somos olor de muerte, para Dios olor grato, de vida, olor fragante. Para otros usted es un bobo, vean, allá les lavan el cerebro. La cruz es locura. Pero para nosotros es el poder de salvación, la roca que nos levanta, la roca que no es tropezadero. Por eso va a ser una señal de disputa. Y el Señor trajo disputa. Y Él dijo: no vine a traer paz sino espada. Y en medio de nuestros hogares vamos a encontrar nosotros gente que se opone a que creamos en el Señor Jesucristo. Porque va a ser piedra donde usted se levanta, donde usted se tropieza. Y es verdad, porque trae enemistad a lo profundo de nuestro corazón, porque Jesús nos desnuda, Jesús nos confronta. ¿Y quién le gusta eso? A nadie le va a gustar. Es preferible tenerlo lejos. No me deje cargar al niño, ¿sí o no? No quiero tener al niño en mis brazos. Muchos tienen esa posición. También es para descubrir lo que hay en el corazón de las personas. La manera como usted y yo respondemos al Evangelio y a la obra de Jesús habla de lo que hay en nuestro corazón. Así, por favor, no. Es fácil leer la vida de una persona a través de la luz de la palabra. En la forma como responda al Evangelio es lo que hay en su corazón. Si no acepta un regalo de Dios de esta manera, pero la espada que me hace falta, que traspasará su corazón, que es la cruz del Calvario. A una madre ver morir así a su hijo, terrible. Entonces entendemos, los que ven a Cristo entienden su llamado, piedra de tropezar o para levantar, para descubrir lo que hay en el corazón de los hombres, para observar el sacrificio y porque es señal de disputa. Usted no nos haga raro, porque a veces nosotros pensamos, nos volvimos cristianos y no, todo se arregló, casa, carro y beca, pero la cosa no es así. Esa es la Navidad. Navidad nos habla de esto. Navidad nos habla de aquel que nació, porque es la consolación del pueblo escogido del Señor. Mi pregunta, ¿ves tú a Jesús de esa manera? ¿O solamente lo vemos como el niño que nos trae los regalos? No. Este niño ya está sentado, gobernando en los cielos, hermanos.
Lo que celebramos es que la sombra ha pasado y se ha revelado la misericordia y la verdad de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por recordarnos, Señor, que tenemos que ver la Navidad mucho más allá. ¿Cómo la veo? A través de tu palabra. ¿A quién veo en la Navidad? La promesa de consolación. ¿Y qué veo? Su obra en medio de los pueblos. Sin Jesús, Señor, no tendríamos un pacto de vida eterna, no tendríamos el perdón de pecados. Él nos ha dado, Señor, todo ello. Por eso, Señor, te rogamos, te suplicamos, que podamos ver esta Navidad con unos ojos diferentes, con un agradecimiento mayor, mucho más grande de la posibilidad de que vamos a compartir con nuestras familias, que vamos a tener reuniones especiales, que va a haber unos tiempos, Señor, de vacaciones y todo eso. Señor, que no está mal, eso es un tiempo precioso, pero que podamos ver como familia agradecer, porque hoy celebramos, Señor, el día que tú enviaste a tu Hijo para que hiciese todo esto, para que todos podamos ir y ser despedidos de esta tierra en la paz, porque nuestros ojos han visto tu salvación, la salvación que el Padre ha preparado a todas las naciones, porque de tal manera has amado al mundo que nos has dado a tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, no muera, sino tenga vida eterna. Gracias, Señor, que esto va más allá de una religión, eso es una persona, esto va más allá de un comportamiento. Te pido, Señor, régale que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, que esté sobre nuestra familia, porque reconocemos, Señor, que a partir de nuestras propias obras no va a ser posible. Nosotros no tenemos esa capacidad, no podemos llegar por el conocimiento a Dios, no puede llegar, necesitamos nacer de nuevo, que nuestro corazón, Señor, pueda resucitar realmente, porque hemos estado muertos en delitos y en pecados. Gracias te damos, Señor, para que este sea una Navidad muy especial y que podamos en nuestra casa recordar y traer a memoria que fue presentado para que en la cruz del Calvario fuese pagado nuestros pecados. Muchas gracias, Padre, por tu amor. Amén. La noche cuando nació el Señor. Bendito día realmente. El mundo envuelto estuvo en sus pecados hasta que Dios nos envió al Salvador.
noche, oh noche, divina nació el Salvador. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche nació el Señor. Cristo el Señor, adorarle eternamente su gloria y poder por siempre. Proclamar su gloria y poder por siempre. Santa la noche, Gracias. hermosa Las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Qué bienaventuranza la que hemos vivido, Señor. Nos has dado, Señor, la oportunidad de haber nacido después de esa noche gloriosa. Nos has dado la oportunidad de haber conocido el ministerio de nuestro Señor. Saber que Él es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que gobierna con toda autoridad, con todo señorío. Gracias porque Jesús es el consuelo a las naciones, la luz preparada para todo hombre. Ayúdanos, Señor, a abrazarte. Ayúdanos, Señor, a no rechazarte. Ayúdanos a ver, Señor, en Él que se hizo hombre, envuelto en pañales. Dios hecho hombre, despojado de todo para ser obediente, hacerse siervo e ir a una cruz por nosotros. Tú eres la esperanza, tú eres nuestra fortaleza. Como dijo Simeón, ahora despide a tu siervo, porque mis ojos han visto tu salvación, la salvación del hombre Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias. Bendito seas. Y gracias por darnos tu Santo Espíritu, porque si no somos movidos por tu Espíritu, si no es revelado por tu Espíritu, no veríamos al Salvador. No estaría en nuestros brazos el regalo de Dios. Gracias, Padre, por enviarlo. Gracias, porque aún como María que sufrió, el Padre de los cielos, al ver a su Hijo sacrificado, Padre, ¿por qué no me has abandonado?, dijo Él, porque Él tenía que asumir toda la ira y todo el juicio. Pero en ti encomiendo mi espíritu, porque la salvación es de Dios. Gracias, Señor. Llévanos con bien, que podamos seguir disfrutando de esta época y de estas fechas, en la verdad de la Navidad, no perdidos en las luces artificiales, sino en la luz, Señor, de quién es la luz. Bendice cada hogar, cada casa, que no falte, Señor, tu bendición. Guárdales y protege tu nación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nació el Señor.